Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Tú sabes que yo soy feliz de poder interrogarte hasta el infinito y más allá, porque no solamente yo aprendo, sino todos los que estamos aquí, Ana. Así que muchas gracias nuevamente por el privilegio. A ver, Ana, redoble de tambor, porque hoy vamos a hablar de otro de los mecanismos que justamente revisamos en la terapia gestal. Y bueno, ya revisamos en otro video, que chequenlo, está, ¿no? La conferencia. En otro, por aquí, la retroflexión. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos de algo que todo el mundo hasta se ríe, ¿no? De, vas a tu psicólogo, no te proyectes, ¿no? Pero ya, explícanos tú, con tus palabras, ¿qué es el mecanismo de la proyección en el contexto de la terapia Gestalt y cómo se manifiesta en la relación entre el individuo y su entorno? Bueno, yo creo que la proyección es algo mucho más complejo de lo que te choca, te checa, ¿no? Eh, la proyección es un mecanismo que cuando hay una baja tolerancia a la frustración por parte de las personas, tienen un nivel muy bajo de frustración. Entonces, cuando llegan a la frontera de contacto y hacen esto, automáticamente no toleran la excitabilidad y entonces la sacan. ¿Sí? La excitabilidad entendida como esta tensión que tiene el organismo de dar una respuesta frente a una demanda, ¿ok? Ya sea interna o externa. Y como demanda me refiero a una necesidad, por ejemplo, o a cualquier cosa que esté en la situación. Y entonces lo que ocurre es que como yo no tolero esto porque tengo muy baja tolerancia a la frustración y tengo muy poco nivel de autoobservación, tengo poca capacidad de regulación organísmica, de gestión de emociones y de percibir el campo. Entonces lo que hago es que me vuelvo reactivo. Entonces, o tengo muchas quejas, ¿no? Ay, es que llegué tarde porque había mucho tráfico y entonces no sé qué, no sé cuando llegaste tarde porque no te organizaste. Digo, yo no digo que de vez en cuando no haya una situación que nos obligue a llegar tarde, ¿no? Pero entonces cualquier crítica automáticamente reacciona. Sí, pero tú y entonces lo que pasa es que tú, por ejemplo, la proyección en términos de patología dinámica es el mecanismo por excelencia de los estados, por ejemplo, paranoides, ¿no? Entonces, los celos. Entonces, es como esta distorsión que yo hago de la realidad y entonces digo, ¿por qué le estás coqueteando a fulanito? Y yo ni siquiera le estoy coqueteando a fulanito, ¿no? Pero yo ya lo interpreté. Entonces, los celos a mí me ponen, a mí, el proyector me pone un montón de cosas que yo ni siquiera he hecho, que ni siquiera tengo la intencionalidad, pero él ya lo hizo. O, por ejemplo, en estos amores tóxicos, ¿no? Es que seguramente si tú no vienes conmigo me vas a poner cuerno. Te estoy proyectando todo el tiempo. Quiero que me avises dónde estás, no sé qué, no sé cuánto, porque para cuidarte. Ajá, no, para que yo tenga la seguridad de que no te vas a ir con otro, a lo mejor, ¿no? Hemos llegado a cuestiones tan complicadas ahora con estos amores así, en proyectivos, que mándame una foto a ver si es cierto dónde estás, ¿no? Es, se presenta en muchas personas de esta naturaleza y que pueden tener una profunda desconfianza de sí mismos y del entorno. No se sienten seguros. Entonces, claro que cualquier cosa que viene del medio ambiente es amenazante. ¿Cómo reaccionan? Proyectando. Lo que pasa es que tú, entonces, tú me haces enojar. No, yo me enojo con lo que tú haces. Tú me haces enojar. Tú eres el responsable de mis emociones. Ujú. Entonces, yo quedo siempre libre. Es el medio ambiente, es el entorno, son las personas, son los otros los que hacen que yo sea así, porque yo, en el fondo, soy una extraordinaria persona.
pero la realidad es que no tengo tolerancia a la frustración, soy inseguro, eh, no gestiono mis emociones, no sé leer el campo, no sé leer las necesidades de los demás y las mías. Y entonces estoy tensando todo el tiempo mis relaciones con los otros a través de la proyección, porque la proyección también es muy agresiva. Oye, Ana, y en terapia gestal, ¿cómo se aborda, cómo se trabaja con este fenómeno de la proyección en el proceso terapéutico? Bueno, primero tenemos que hacer, es un trabajo muy intenso la proyección. Tienes que volver todo el tiempo al sí mismo. ¿Qué te pasa a ti cuando el otro te dice esto? ¿Qué te pasa a ti cuando el otro te dice aquello? Porque en la vida te vas a encontrar muchos que te digan muchas cosas. Pero ¿qué te pasa a ti? Nosotros no podemos tener control de lo que ocurre con los demás. El día de ayer llegué a una placita que hay por aquí, ¿no? Y entonces yo me estaciono, me quedo así, porque este coche va a salir. Y entonces hay otro coche que viene acá atrás de mí. Entonces, pues yo me quedo parada porque el coche va a salir para que yo me pueda meter. Y entonces el coche que viene atrás, o sea, nadie se puede mover, pues que creen que yo voy a estar aquí todo el tiempo hasta la hora que ustedes se les dé la gana. O sea, toda la plaza lo volteó a ver así como, ¿no? ¿No te das cuenta que está saliendo un coche para que se mete el otro? Bueno, al pobre viene, al que no, al que dice esto, se lo puso como camote, ¿no? Y todos nos quedamos así, o sea, todos, ¿por qué? Porque la respuesta era totalmente desproporcionada. Entonces, él, sus necesidades, no tolera la atención y entonces la avienta. ¿Sí te das cuenta? La, Sí. la, a quien se deje, a quien esté por ahí presente. Y entonces, bueno, pues eso es algo muy delicado, porque una cosa es que tu mamá te lo admita, que te lo admita tu mujer o que te lo admitan tus hijos, pero que te lo admita un medio ambiente afuera, no, también te pone en riesgo, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces tenemos, las personas proyectivas difícilmente llegan a a la consulta porque no tienen una conciencia de sí mismos, están convencidos que es el medio ambiente. Llegan cuando los manda la mujer o cuando los manda la mamá o cuando los manda otra persona, pero por sí mismos es difícil que vayan, porque les funciona subir el tono de voz y que los otros se bajen. Les es muy adaptativo, aunque sus relaciones sean tensas, distantes, que luego ya nadie quiera salir con ellos porque dan de gritos en todos lados. Entonces, algo que tiene que regresarse al self. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál es el espacio entre entre tu reacción y lo que ocurre? La frontera de contacto. ¿Qué ocurre aquí? Pero entonces no aguanta la excitabilidad del organismo. Es demasiada. Y entonces la avienta. Tenemos que estar todo el tiempo. ¿Qué te pasa a ti con eso? Ya te diste cuenta. Y sobre todo hacer un continuum de conciencia. Todo el tiempo. Para que ese organismo se calme y se tranquilice. Llevarlo a la respiración, llevarlo al arraigo, llevarlo a que se dé cuenta de cuáles son sus sensaciones cuando esto ocurre. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el papel que desempeña la conciencia en la exploración y la desarticulación de esas proyecciones? La regulación organísmica en términos gestativos. ¿Te das cuenta cómo no te puedes esperar? ¿Te das cuenta cómo no te autorregulas? ¿Te das cuenta cómo no percibes el medio ambiente? ¿Te das cuenta cómo no, cómo, pero también la responsabilidad afectiva?
¿Te das cuenta cómo ofendes, gritas, humillas en esos momentos en los que no te puedes controlar y luego quieres que los demás te amen? Es muy complicado. Que una de las cuestiones más importantes de la terapia gestal es justamente esta responsabilidad afectiva, ¿no? Hacerme responsable de lo que yo le hago al medio, no solo lo que el medio me hace a mí. Si soy yo netamente proyectivo, pues no me la aguanto, porque soy un acusador permanente. Y eso es mucho, mucho, mucho de estas personalidades con tintes paranoides, ¿no? Muy proyectivas, que también tienen un gran sufrimiento porque no sienten el punto seguro. Su único ajuste creativo es responder. Entonces no se pueden nutrir tampoco del medio. Hay otras formas de fomentar esa toma de conciencia y responsabilidad personal en ese En la proceso de deshacer esos patrones proyectivos. que te defiendes. ¿Quién es tan peligroso para ti? ¿Quién te ha hecho tanto daño? ¿De dónde te sientes tan humillado que ahora tú tienes que humillar a los demás? ¿Cómo está tu pauta crónica disfuncional a lo largo de tu vida? Que este sea el único ajuste creativo que puedes dar, haciéndote sufrir a ti y haciendo sufrir a tu medio ambiente. Porque el sufrimiento depende del campo. El sufrimiento es relacional. Desde la perspectiva gestáltica. Es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo doloroso, es un trabajo que no siempre tiene mucho éxito. Hablo de estos proyectores masivos. Todos proyectamos de alguna u otra manera, ¿no? Pero bueno, vamos teniendo como un balance de todas las flexiones de contra. Evidentemente nunca se dan puras, excepto en patologías muy graves. Pero sí ¿Cuál? tenemos que volver a la conciencia del sí mismo, al autorregulación. A ver, espérate, antes de reaccionar, ¿qué pasa? Ujú. Que lo hayas hecho automático y que así te haya funcionado no quiere decir que sea lo mejor, o no entiendo por qué estás en la terapia, ¿no? Oye, Ana, ¿podrías darnos algún ejemplo de cómo has trabajado, ¿no? Con clientes o con pacientes que te hayan costado pues mucho trabajo, ¿no? Sobre sus proyecciones y cómo esto ha contribuido a Todas las, conocerse a sí mismo, a crecer personalmente. Sobre todo saber cómo qué cambios ellos y ellas refieren o experimentan en sus relaciones, en su vida en general al integrar al fin esta conciencia. bueno, lo primero que hacemos es la disminución de la violencia, ¿no? ¿Te das cuenta lo que haces? ¿Te das cuenta las implicaciones que esto tiene en tu pareja, en tus hijos, en tu mamá? ¿Puedes verlo? Eh, llevar como a la mirada del otro de ellos mismos. Ujú. Incluso la actuación. A ver, dime cómo se lo dijiste. Explícamelo con todo, Safuri. Volverlo a reeditar para que lo pueda ver y lo pueda mirar, pero lo ve, se, 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 se ciega. Todos de alguna manera proyectamos, todos, pero no de una manera destructiva. Son flexiones de contacto que, pues así son, ¿no? Por ejemplo,
la mamá que llega a su casa, ¿no? ¿Y ahora por qué me hablas así? Pues es que no te fijas cómo me hablas tú. Ay, caray, ¿no? Y a lo mejor yo siento que ni siquiera les he hablado mal y el otro sí lo percibe así. Y entonces, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, cosas de cotidianas. Por Sí, ejemplo, por ejemplo, um, a nivel macro lo puedes ver muy bien, ¿no? Eh, Todo aquel que defiende una causa y la defiende a capa y espada, ¿no? Y tú no estás de acuerdo, se vuelve un tirano. Y entonces tú eres una fuente de su proyección, solamente por no estar totalmente de acuerdo con él. Entonces se vuelve como un fanatismo. Entonces, si no estás conmigo, pues estás contra mí. Entonces tú eres la persona depositaria de estas proyecciones mías. Prejuicio, este, la intolerancia, em, el no ver al otro, solamente importo yo, y de alguna u otra manera, pues es parte de lo que tenemos de los grupos minoritarios, ¿no? Entre comillas minoritarios, que piden y exigen como este reconocimiento social, porque sienten que han sido humillados, sacados, excluidos, etcétera. Ellos sienten, yo no sé si sí o si no, pero ahí está la demanda. Pero cuando ellos se convierten en la bandera, si tú no estás de acuerdo con su causa, uy, no, pues pobre de ti, ¿no? Entonces hay una línea muy tenue entre hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero bueno, finalmente hablamos de las personas de a pie como tú y como yo. Y las personas de a pie como tú y como yo, de alguna u otra manera también tenemos nuestras proyecciones. Aquí, uno de los objetivos de la terapia gestal es la recuperación de las proyecciones. Ese es uno de los objetivos, ¿sí? Es que mi mamá siempre se enoja. ¿Y tú cuándo te enojas? Porque también es para lo bueno y para lo no tan bueno, es decir, o para lo brillante. Entonces yo digo, no es que fulano es brillante, no, el- la proyección también está en la admiración. Yo te admiro porque te pongo un montón de cosas como en el árbol de Navidad. Yo te las estoy poniendo a ti. No es que tú no seas brillante, no es que tú no seas inteligente, no es que tú no seas bueno, pero yo las hago más grandes. Entonces, tanto para la admiración como para el rechazo, ambas son polos opuestos, son polaridades, pero ahí están, llevadas a cabo por este proceso de proyección, ¿no? Yo no sé si mi ídolo de la adolescencia era así, pero con todo lo que yo le puse, pues sí era así. Yo no sé si la Barbie de aquel entonces era así, pero con todo lo que le hemos puesto a la Barbie, pues sí es así. Es mi Barbie, la tuya y la del otro, ¿no? Y para el que no está de acuerdo, es lo peor del caso, ¿no? No, los estereotipos, los no sé qué, los no sé cuánto, y otros dicen, no, es una maravilla. Porque yo viví con ella en la adolescencia y fue mi compañera y maravillosa y tengo todavía los zapatitos. Y otros dicen, no, el estereotipo, la felicidad. ¿Quién está bien? Ninguno. ¿Quién está mal? Ninguno. Pero los dos están envueltos en una proyección, porque es lo suyo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En terapia gestal, hacer la recuperación de las proyecciones y decir, a ver, hazte cargo y deja que el mundo sea como es. Tú hazte cargo de tus propias proyecciones. Es que mi mamá debería de ser así, es que mi papá debería no sé qué, es que mi abuelita no sé qué, es que mi jefe debería ser, a ver, cada quien que sea como sea, porque deben ser como tú quieres. Más bien, ¿qué dificultad ok. tienes tú? Más bien, ¿qué dificultad tienes tú de aceptar al otro como es? Justo, Ana. Entonces,
hay una, no quiero usar términos de investigación o correlación, pero ¿cómo se relaciona entonces con todo esto que nos estás diciendo el proceso de desidentificarse de las propias proyecciones con la integración de distintos aspectos de mi personalidad? O sea, Es, cómo este equilibrio, perdón, ujú, cómo este equilibrio de esta danza contribuye a que yo tenga un sentido más completo y más auténtico de quién soy yo. porque yo tengo que hacer un proceso de integración. Recupero la proyección y la integro a mí sí mismo. Ah, entonces yo también a veces soy así. Ah, en otros momentos también soy así. Ah, en otros momentos también hago lo mismo, ¿no? Ah, en otros momentos, en otro lugar yo también soy de esta manera. Entonces empiezo a ensanchar el autoconcepto, no como una figura fija, sino como un proceso y como un rompecabezas. En estos momentos también puedo ser la Madre Teresa de Calcuta y ser muy generosa. Y en estos momentos puedo ser el peor tirano que existe en el mundo. Lo tengo, lo soy, tengo la capacidad y la fuerza. Puedo, ¿no? Entonces, es una experiencia más de la vida humana que también se integra en mi autoconcepto y deja de estar alienado de la conciencia. Lo integro al sí mismo como una parte de la vida humana. El odio. Nadie puede tolerar el odio, ¿no? Les cuesta mucho trabajo. No, es que nos tiene este proyecto y proyecto. En realidad, lo que siento es un odio descomunal, porque el otro es triunfador y yo no, por ejemplo. O, por ejemplo, la gente que dice, claro, yo no lo hago para que me reconozcan, ¿no? Ahí está la proyección. Claro que quieres que te reconozcan. Ah, no, si no lo haces para que te reconozcan, ¿para qué lo haces? Es que yo soy muy buena persona. ¿Y de qué te sirve ser buena persona? La intencionalidad de la cosa. Hacemos algo por algo siempre. No hablo en términos de recibir recompensa, hablo en términos de la necesidad que te mueve a. Ujú. Y la proyección es una de esas. Es una de las tantas flexiones de contacto sin ser la única. Ya hemos hablado de la confluencia, ya hemos hablado de la retroflexión. Y bueno, en este momento estamos hablando de la retroflexión. Todos son flexiones de contacto que nos permiten entrar en contacto o retirarnos del medio ambiente, ¿no? Del contacto con el medio ambiente, con el entorno. Dependiendo de cómo yo perciba esa situación, voy a utilizar estos mecanismos o flexiones de contacto, que de alguna u otra manera también es la explicación que la terapia gestal tiene de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno. En general son flexibles y están todo el tiempo unas y otras moviéndose. El problema es cuando yo utilizo una como la única manera de contacto. Sí, en este caso la proyección. Ahí es en donde está el riesgo. Ay, mi Ahí es querida donde Ana, está. qué interesante y qué fácil encontrar una explicación para lo propio y para lo de los pacientes en esto. Oye, ¿y dónde podemos encontrar más información de la proyección? En www.institutocedes.com, ahí hay varios artículos sobre la proyección, cómo trabajar con ella, para qué nos sirve, de qué manera, pero aquí les dejo el link del artículo que los va a llevar ahí. Y a nosotros pueden contactarnos a través de ese medio, pero sobre todo aquí en el canal. Ninguna de sus aportaciones queda sin ser contestada. Conste, Ana. No, hombre, esto es un privilegio, de verdad aprovechemos, porque yo sé que Ana misma se pone a leer y contestar.
y es un privilegio enorme que ella esté presente en este tipo de interacciones con toda la audiencia que está con nosotros. Y bueno, si quieren más, suscríbanse. Denle clic a la campanita para que les avise cuando sale nuestro nuevo video. Compartan el video con aquellos que ustedes piensan que pueden aprender, recrearse no sé, cuestionar un poco de lo que sabemos sobre terapia Gestalt y cómo lo aplicamos. Y si llegaste hasta este punto, hashtag deja de proyectarte. Nos vemos, Ana, en la próxima.